Hola, ¿tienes problemas con matemáticas? No te preocupes, estás en el lugar indicado. Suscríbete y dale like al video. Mi nombre es Mario y en el video de hoy estudiaremos qué son los límites hacia el infinito. Quédate hasta el final. Hola y bienvenidos. En este video vamos a estudiar qué son los límites infinitos. Bien, los límites infinitos pues se trata de una función f de x, la misma que se encuentra definida por ambos lados de un punto A, excepto en este punto A. Bien, para comprender mejor este concepto vamos a realizar un ejercicio. Por ejemplo, si tenemos que obtener el límite cuando x tiende a 0 de la función 1 dividido por x al cuadrado, si lo resolvemos por el método de evaluación, pues vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener un valor de 1 dividido por 0 al cuadrado. Bien, que sería el valor al que tiende x. Esto de aquí sería igual a 1 dividido por 0. Y recordar que todo número dividido por 0 pues nos va a dar un valor de infinito. En este caso correspondería a una indeterminación, lo que significa que la función no se encuentra definida en el punto x es igual a 0. Sin embargo, esto no significa que el límite no exista. Recordar que para que el límite exista, la función no necesariamente tiene que estar definida en ese punto, pero sí debe estar definida para los puntos cercanos hacia el punto A, que en este caso sería el valor de 0. Bien, para que esto quede más claro, vamos a obtener los límites de forma gráfica y numérica. Vamos a realizar una tabla de valores para los valores de x y los valores de la función 1 dividido por x al cuadrado, que sería la función f de x. Bien, ahora, una vez evaluados los valores de la variable independiente, que se encuentran alrededor de 0, obtenemos los siguientes valores para la función. Podemos observar que para los valores de x, mientras nos estamos acercando, ya sea por la izquierda con valores negativos o por la derecha con valores positivos, hacia el punto x es igual a 0, podemos observar que los valores de la función están creciendo de manera exponencial. Por ejemplo, para un valor de más o menos 1, en este caso la función tendría igual un valor de 1. Para un valor de 0.5, la función tiene un valor de 4. Bien, por ejemplo, para un valor de más o menos 0.1, que ya se encuentra mucho más cerca del valor de 0, la función tiene un valor de 400. Mientras que para un valor prácticamente muy cercano a 0, la función tiene un valor de 1.000.000. Por lo tanto, podemos concluir que mientras x o los valores de la variable independiente están tendiendo hacia 0, los valores de la función crecen de manera exponencial hacia el infinito, es decir, están tendiendo hacia más infinito. Bien, por lo que en este caso la gráfica de esta función tendría la siguiente forma. Bien, entonces podemos observar que mientras nos acercamos por la izquierda hacia el punto x es igual a 0, los valores de la función están creciendo de manera exponencial y están tendiendo hacia más infinito. Y por otro lado, mientras nos acercamos por la derecha hacia el punto x es igual a 0, los valores de la función también están creciendo de manera exponencial, es decir, que están tendiendo hacia más infinito. Bien, y recordar el teorema de los límites laterales, que nos indica que para que exista el límite de una función en un punto dado, el valor del límite en ese punto tiene que ser igual, tanto por la izquierda como por la derecha. En este caso podemos ver que los dos límites laterales coincidirían. El límite por la izquierda sería más infinito y el límite por la derecha también sería más infinito. Por lo tanto, pues podemos concluir que más infinito sería el límite de esta función. Bien, llegado a este punto, pues veremos que con respecto a los límites infinitos se van a presentar dos casos. El uno sería, por ejemplo, cuando tenemos que obtener el límite de una función f de x que tiende al punto A y vamos a tener como resultado de ese límite más infinito.
o es decir que el límite de esta función es más infinito. Bien, entonces si suponemos que el punto 5 es igual al valor de a, pues en este punto se nos va a presentar una asíntota vertical. Y la gráfica de esta función pues va a tener una forma similar a esta. En esta función podemos observar que mientras los valores de x se están acercando hacia el punto A por la izquierda, el valor de la función crece de manera exponencial tendiendo hacia más infinito. Y por otro lado, podemos observar que mientras los valores de x se acercan al punto A por la derecha, también el valor de la función crece de manera exponencial tendiendo de igual manera hacia más infinito. Bien, este sería el primer caso. El segundo caso que se nos presentaría es que el límite cuando x tiende a a de una función f de x es igual a menos infinito. Ahora, si suponemos que de igual manera el punto 5 va a ser nuestro punto A, aquí vamos a tener una asíntota vertical. Y la gráfica de la función, en vista de que el límite de esta función cuando x tiende a a es menos infinito, la gráfica de la función tendría una forma similar a la siguiente. Bien, entonces aquí podemos observar que mientras nos acercamos al punto x es igual a por la izquierda, el valor de la función tiende hacia menos infinito. Y mientras nos acercamos con valores de x por la derecha hacia el punto A, podemos ver que el valor de la función de igual manera tiende hacia menos infinito. Bien, de lo visto anteriormente podemos concluir lo siguiente, que la recta x es igual a en donde esta función tiende al infinito, se denomina asíntota vertical, ya que cumple las siguientes condiciones. Recordar que el límite cuando x tiende al valor de a de una función f de x va a ser igual a más o menos infinito. Y para que esto se cumpla, pues tiene que cumplirse dos condiciones a su vez. Que el límite cuando x tiende al valor de a por la izquierda de la función f de x va a ser igual a más o menos infinito. Bien, la otra condición sería que el límite lateral por la derecha, es decir, cuando x tiende a por la derecha de la función f de x va a ser igual a más o menos infinito. Bien, recordar que esto se revisó en lo que corresponde a límites laterales. Por lo tanto, tendríamos aquí que el límite cuando x tiende a de la función f de x va a ser igual a más infinito cuando el límite cuando x tiende a por la izquierda de esa misma función sea igual a más infinito. Y por otro lado también el límite cuando x tiende a por la derecha de la misma función tiene que ser igual a más infinito. Bien, entonces diríamos que siempre que el límite de una función en un punto tienda a infinito, en este punto pues x es igual a, vamos a tener una asíntota vertical. Bien, ahora para que quede más claro lo que son límites al infinito, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Bien, vamos a encontrar lo que es el límite cuando x tiende a 3 de la función f de x, que en este caso es 2x dividido por x menos 3. Bien, al tratarse de una función racional, debemos identificar para qué valores de x el denominador se hace 0, ya que en este punto la función no va a estar definida y va a ser la ubicación de una asíntota de esta función. Bien, entonces para determinar lo que es la asíntota vertical, vamos a obtener su ubicación a partir de la premisa de que x menos 3 tiene que ser igual a un valor de 0. Por lo tanto, pues cuando x sea igual a 3, tenemos que la función f de x va a tender al infinito, ya que cuando x es igual a 3, el denominador se hace 0. Y cualquier número dividido por 0 nos va a dar un valor de infinito. En este punto, cuando x es igual a 3, tenemos una asíntota, que sería la siguiente. El punto x es igual a 3 sería en esta ubicación, tendríamos una asíntota vertical. Bien, ahora para determinar la ubicación de la asíntota horizontal, lo que vamos a hacer es despejar de la función la variable independiente y dejarla en función de la variable dependiente. Por lo que tendríamos lo siguiente.
y va a ser igual a la función 2x dividido por x menos 3. Bien, entonces procederíamos a realizar un despeje del denominador que se encuentra dividiendo, pasaría a multiplicar, sería y que multiplica a x menos 3, sería igual a 2x. Multiplicando tendríamos xy menos 3y es igual a 2x. Luego procederíamos a agrupar los términos que tienen el término x, digamos xy menos 2x es igual a 3y. Bien, aquí procederíamos a sacar factor común. Tendríamos x que multiplica a y menos 2 es igual a 3y. Bien, por lo tanto, despejando x tendríamos x es igual a 3y dividido por y menos 2. Bien, entonces nuevamente vamos a analizar lo que es el denominador e identificar para qué valores de y el denominador se hace 0. Y en ese caso, la función no estaría definida en ese punto. De igual manera, tomamos la siguiente premisa, que y menos 2 va a ser igual a 0. Para que se dé esa equivalencia, ¿cuál va a ser el valor de y? Pues y tiene que ser igual a 2. Por lo tanto, cuando y es igual a 2, en este caso, la función f de y pues tiende a infinito en este punto. Bien, por lo que estos serían los dos puntos donde se encuentran ubicadas las asíntotas. En y es igual a 2 y también en x es igual a 3. Bien, dibujando, la segunda asíntota estaría ubicada en y es igual a 2, es decir, en este punto. Por lo que aquí tendríamos la asíntota horizontal. Bien, ahora para poder graficar la función y poder corroborar el límite, es decir, que cuando x tiende al valor de 3, el límite sería infinito. Entonces, vamos a elaborar una tabla de valores de la función. Bien, entonces realizamos una tabla de valores donde asignamos pues valores a la variable independiente que estén alrededor de este punto, en donde x tiende a 3. Es decir, valores desde 0, 1, 2, 2.5, 2.9 hasta llegar al valor de 3, que ya sabemos que es infinito en este punto, la función no está definida. Y valores por la derecha que serían 3.1, 3.5 y 3.4. Entonces, para estos valores de la variable independiente, pues obtenemos estos valores, los mismos que vamos a ubicar en el plano cartesiano para obtener la gráfica de la función. Bien, entonces para un valor de x es igual a 0, pues la función tiene un valor de 0, es decir, el punto va a estar en esta ubicación. Para un valor de x es igual a 1, la función tiene un valor de menos 1, es decir, en esta ubicación. Veamos otro valor. Cuando tenemos un valor de 2.5, tenemos un valor de menos 10, es decir, en esta ubicación, en x es igual a 2.5, tendríamos un valor de menos 10, aproximadamente en esta ubicación. Luego, para un valor de 3, pues sabemos que en este punto existe una asíntota donde la función tiende hacia el infinito. Bien, vamos a realizar para valores mayores a 3, que sería un valor de 3.1 en x, que sería en esta ubicación muy cercana al valor de 3, pues tiene un valor de 62. Bien, que bueno, no lo podemos graficar en este plano. Para un valor de 3.5, pues tendríamos un valor de 14. Podemos decir que está aproximado en esta ubicación. Y para un valor, por ejemplo, de 4, la función tiene un valor de 8. Estaría ubicado aproximadamente en este punto. Bien, entonces la gráfica tendría la siguiente forma. Como podemos observar, para valores de x que se acercan hacia el punto 3, por la izquierda, la función tiende en este caso hacia menos infinito. Bien, y para valores que se acercan a x es igual a 3, por la derecha, vemos que la función tiende hacia más infinito. A partir de estos resultados, debemos concluir si el límite de esta función existe o no existe. Recordar que el teorema de los
Límites laterales indica que para que el límite de una función exista en un punto, los dos límites laterales tienen que ser iguales. En este caso, el límite por la izquierda de esta función, cuando x tiende al valor de 3, vemos que es menos infinito. Y por otro lado, el límite de esta misma función, cuando x tiende al valor de 3 por la derecha, pues es más infinito. Por lo tanto, podemos concluir que el límite de esta función no existe, en vista de que sus límites laterales son diferentes. Bien, ahora vamos a revisar una particularidad de lo que son los límites al infinito. Anteriormente estudiábamos que cuando la variable independiente se acercaba hacia cierto punto, x es igual al valor de a, la variable dependiente o el valor de la función tendía hacia el infinito. Bien, por otro lado, en este caso analizaríamos qué sucede cuando el valor de la variable independiente tiende hacia el infinito. ¿Cuál es el valor al que tiende la función cuando la variable independiente tiende hacia un valor infinito? Bien, entonces para comprender esto vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Bien, ahora entonces vamos a analizar la siguiente función, que sería una función racional. En este caso, f de x es igual a x cuadrado menos 1 dividido por x cuadrado más 1. ¿Qué sucede cuando asignamos valores de x que tiendan al infinito? ¿Cuál va a ser el valor de esta función? Bien, entonces para poder determinar esto, pues vamos a elaborar una tabla de valores para la función. Bien, entonces hemos asignado valores a la variable independiente tanto por la izquierda como por la derecha, es decir, valores negativos y positivos. Valores de 0, de 1, de 2, de 3, de 5, de 10, de 100 y un valor de 1000, es decir, valores muy grandes que tienden por este lado hacia infinito. Podemos observar que a medida que los valores de la variable independiente tienden hacia más o menos infinito, los valores de la función f de x van desde el valor de menos 1, pasando por 0, 0.6, 0.8 y cada vez se acercan más hacia el valor de 1. Por lo tanto, podríamos decir que el límite de esta función cuando x tiende hacia más o menos infinito va a ser 1, lo que lo podemos escribir de la siguiente manera. Es decir, que el límite cuando x tiende a infinito de la función x al cuadrado menos 1 dividido por x al cuadrado más 1 va a ser igual a 1. Esto sería lo mismo que decir que el límite cuando x tiende a infinito de la función f de x es igual a L. Es decir, en este caso, el límite sería igual a 1. Esto por un lado, cuando tenemos que x o la variable independiente tiende hacia infinito, es decir, hacia el valor positivo. Bien, ¿qué sucede cuando la variable independiente tiende hacia menos infinito? Estamos aquí sacando lo que son los límites laterales. Entonces, límite cuando x tiende hacia menos infinito de la misma función x al cuadrado menos 1 dividido por x al cuadrado más 1, pues va a ser igual, en este caso también, igual a 1, que sería lo mismo decir que el límite cuando x tiende a menos infinito de la función f de x es igual a L. Recordar entonces que este 1 pues vendría a ser el límite de esta función. Bien, ahora si dibujamos la gráfica, pues vamos a ubicar los puntos más relevantes. Por ejemplo, cuando x tiene un valor de 0, decimos que la función f de x tiene un valor de menos 1. Por lo tanto, estaría en esta ubicación. Bien, para un valor de más menos 1, la función tiene un valor de 0. Es decir, que en este punto de menos 1 y de más 1, la función tiene un valor de 0. Luego, para un valor, por ejemplo, de 5, la función se va acercando hacia el valor de 1. Es decir, está muy cerca de 1, 0.923. Para este punto de aquí, más 5 y menos 5. Podemos decir que la función cada vez se va acercando más hacia el punto 1. Y para menos 5 también. Bien, entonces nos podemos dar cuenta de qué forma va a tener la función, que sería algo similar a esto. Entonces en esta gráfica podemos observar cuando la variable independiente tiende hacia
menos infinito, bien, el valor de la función cada vez se acerca más al valor de 1. Es decir, f tiende a 1. Bien, y por otro lado, cuando los valores de x tienden hacia el infinito, hacia más infinito, podemos observar que el valor de la función igual tiende hacia el valor de 1. Bien, entonces podemos confirmar que la gráfica corresponde a la tabla de valores que obtuvimos anteriormente, que nos indicaba de igual manera el límite de la función. Bien, para concluir, en vista de que el límite de la función cuando x tiende a más infinito o hacia menos infinito va a ser igual al valor L, en este caso es 1, pues en el valor de 1 vamos a tener una recta, que va a ser una recta horizontal. Esta recta pues es una asíntota también, pero en este caso horizontal. Recordar que la asíntota pues define la forma que tiene la gráfica. Como podemos observar que cuando x tiende al infinito, cada vez la curva de la función se va acercando más a la asíntota. Bien, anteriormente indicábamos que cuando la variable independiente tiende hacia más o menos infinito, el valor de la función tiende hacia cierto valor, y ese valor pues era el límite de la función. En sí, en ese valor también estaba ubicada lo que es la asíntota horizontal. En ejercicios anteriores también obteníamos la ubicación de la asíntota horizontal despejando lo que es la variable independiente y dejando la función en función de la variable independiente. De esta manera podíamos establecer la ubicación de la asíntota horizontal. Sin embargo, la manera correcta de hacerlo sería la siguiente. Para obtener el límite de la función f de x cuando x tiende hacia el infinito, pues lo que se hace es buscar la base de mayor exponente y ésta se divide para cada uno de los términos en la función. Bien, y vamos a tener en consideración lo siguiente, que el límite cuando x tiende al infinito de una constante dividido para x elevado a la enésima potencia siempre va a ser igual a 0, con c como una constante. Bien, ahora lo que haremos es desarrollar un ejercicio para comprender lo que indicamos. Por lo tanto, vamos a hallar el límite cuando x tiende a infinito de la función 2 que multiplica x al cuadrado menos 3x más 4, dividido por 6x al cuadrado más 2x menos 1. Bien, entonces para obtener el límite de esta función cuando x tiende al infinito, tendríamos que buscar la base de mayor exponente. En este caso, buscamos en el numerador y en el denominador. Vemos cuál de esas bases es la que tiene el mayor exponente. Este sería x al cuadrado. Aquí tendríamos otra con x. Bien, y no tendríamos nada más. En este caso, en el denominador tendríamos x al cuadrado y también tendríamos x. Bien, entonces la base de mayor exponente para toda esta función pues corresponde a lo que es x al cuadrado. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es dividir cada uno de los términos de esta función por la base de mayor exponente. Bien, entonces esto de aquí sería igual al límite cuando x tiende a infinito de la función, en este caso tendríamos 2x al cuadrado dividido por la base de mayor exponente que es x al cuadrado, menos 3x dividido por la base de mayor exponente que es x al cuadrado, y más 4 dividido por x al cuadrado nuevamente. Bien, y en el denominador tendríamos algo similar. Tendríamos 6x al cuadrado dividido por x al cuadrado, más 2x dividido por x al cuadrado y menos 1 dividido por x al cuadrado. Bien, vamos a proceder a realizar las simplificaciones del caso. Por ejemplo, en el numerador se simplificarían estos dos términos, x al cuadrado con x al cuadrado. Acá se simplificaría en el segundo término x con el cuadrado y nos quedaría x a la 1. Y en este caso, pues en este término no se simplificaría o no habría con qué simplificar. En el denominador, de igual manera, se simplificarían x al cuadrado con x al cuadrado. Y luego en el segundo término simplificaríamos x con al cuadrado y nos quedaría x a la 1. En este caso, pues tampoco tendríamos con qué simplificar. Por lo tanto, la función nos quedaría de la siguiente manera. Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito de la siguiente función. Tendríamos en este caso
El primer término sería 2 menos 3 dividido por x más 4 dividido por x al cuadrado. Bien, en el denominador tendríamos 6 más 2 dividido por x y menos 1 dividido por x al cuadrado. Bien, una vez llegado a este punto, lo que debemos hacer es aplicar las propiedades de los límites para obtener el límite de cada uno de los términos, tanto en el numerador como en el denominador. Por lo tanto, tendríamos la siguiente función. Esto sería igual a límite cuando x tiende a infinito de 2 menos límite cuando x tiende a infinito de 3 dividido por x más límite cuando x tiende hacia infinito de 4 dividido por x al cuadrado. Todo esto dividido por límite cuando x tiende a infinito, el valor de 6, más límite cuando x tiende a infinito de 2 dividido por x, y menos límite cuando x tiende a infinito de 1 dividido por x al cuadrado. Bien, ya estando aquí, de igual manera, lo que hacemos es aplicar las propiedades de los límites y poniendo especial atención en esta propiedad que tenemos aquí, que nos dice que el límite cuando x tiende al infinito de una constante dividido por x elevado a una potencia n, cualquiera, pues va a ser igual a 0. Bien, entonces recordar que el límite, en este caso de una constante, siempre va a ser igual a esa misma constante. Por lo tanto, tendríamos la siguiente función. Tendríamos límite cuando x tiende al infinito de esta constante 2 va a ser la misma constante 2. Límite cuando x tiende al infinito de 3 dividido por x correspondería a esta propiedad de aquí. Es decir, que en este caso la constante c sería el valor de 3 dividido por x, pues nos tiene que dar un valor de 0. Entonces, tendríamos menos 0. Luego, tendríamos nuevamente límite cuando x tiende al infinito de otra constante dividido por x elevado al cuadrado, o x elevado a la n. En este caso, n sería igual a 2. Entonces correspondería nuevamente al valor de 0. Tendríamos más 0. Luego, en el denominador tendríamos pues lo siguiente. Límite de una constante, que viene a ser esa misma constante, es decir, 6. Bien, más el límite cuando x tiende al infinito de 2 dividido por x corresponde a un valor de 0. Y luego nuevamente el límite cuando x tiende al infinito de 1 dividido por x al cuadrado, nuevamente corresponde a un valor de 0. Por lo que diríamos que el límite de esta función sería igual a 2 dividido por 6, que equivale a 1/3. Bien, ahora para corroborar lo que es el resultado obtenido del límite, que en este caso es igual a 1/3, podemos graficar la función en el plano a través de una graficadora. Bien, entonces podemos observar que cuando los valores de x tienden hacia el infinito o menos infinito, podemos ver que la función también tiende hacia el valor de 0.33 o el equivalente de 1/3. Por lo tanto, en esta ubicación de y es igual a 0.33 estaría ubicado lo que es la asíntota horizontal. Bien, a continuación vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. De igual manera, vamos a encontrar el límite cuando x tiende al infinito de la función 2x a la menos 1 más 3x a la menos 2 dividido por x a la menos 2 más 4. Bien, en este caso, recordar que debemos encontrar la base de mayor exponente. Entonces, para poder identificar de menor manera cuál es la base de mayor exponente, vamos a reescribir esta ecuación con sus términos equivalentes de exponentes, ya que tienen exponentes negativos. Por lo tanto, esto sería igual al límite cuando x tiende a infinito de la función 2 dividido por x, que sería el equivalente a 2x a la menos 1, más 3 dividido por x al cuadrado. Y por otro lado, en el denominador tendríamos 1 dividido por x al cuadrado más 4. Bien, entonces recordar que la regla nos indica que debemos buscar la base de mayor exponente para poderla dividir entre cada uno de los términos.
Como podemos observar, aquí no tenemos ninguna base de mayor exponente. La base de mayor exponente pues sería x a la 0. Por lo que una vez reescrita la ecuación de esta manera, tendríamos que obtener el límite de cada uno de estos términos, por lo cual procederíamos de la siguiente manera. Esto sería igual al límite cuando x tiende hacia infinito de 2 dividido por x, más límite cuando x tiende hacia infinito de 3 dividido por x al cuadrado. Y en el denominador, pues tendríamos límite cuando x tiende a infinito de 1 dividido por x al cuadrado, más límite cuando x tiende al infinito de 4. Bien, una vez llegado a este punto, de igual manera lo que vamos a hacer es aplicar las propiedades de los límites para obtener los valores de cada uno de estos términos. Entonces, el límite, recordar, cuando x tiende a infinito de una constante dividido por x elevado a la n potencia es igual a 0. Por lo tanto, tendríamos un valor de 0 para este término de aquí. Luego tendríamos límite cuando x tiende a infinito de otra constante dividido por x al cuadrado. De igual manera vendría a ser esto 0, dividido por el límite nuevamente de otra constante dividido por x a una potencia. Sería 0, más el límite cuando x tiende a infinito del valor de 4, que sería la misma constante. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. Esto sería igual a 0 dividido por 4. Bien, entonces 0 dividido por 4 corresponde pues a un valor de 0, el cual sería el límite de esta función. Bien, entonces para corroborar el resultado de que el límite de esta función cuando x tiende al infinito es igual a 0, pues a través de una aplicación realizamos la gráfica de la función. Podemos observar que cuando los valores de x tienden hacia menos infinito o también hacia infinito, vemos que el valor de la función f de x tiende a un valor de 0, siendo ese el límite de la función, por lo que quedaría verificada la respuesta que obtuvimos anteriormente de forma matemática. Bien, ahora vamos a realizar un último ejercicio de límites al infinito. En este caso vamos a determinar el límite cuando y tiende al infinito de la función tangente inverso de y, para lo cual vamos a elaborar una tabla de valores y luego vamos a proceder a graficar dicha función para poder identificar cuál es el límite de esta función cuando y tiende al infinito. Bien, entonces vamos a escribir la ecuación de la siguiente forma. En este caso sería x va a ser igual a tangente inverso de y. Tener en consideración que en este caso la variable independiente va a ser y la variable dependiente va a ser x. Por lo tanto, vamos a elaborar una tabla de valores. Por un lado, para los valores que toma la variable independiente y, vamos a determinar los valores que toma la variable dependiente x, que en este caso sería igual a f de y. Bien, entonces a la variable independiente y hemos asignado valores pues cuando tiende a menos infinito, para valores de menos 1, para valores de 0, para valores de 1 y para valor de infinito. Bien, entonces podemos observar que para un valor de la variable independiente y es igual a menos infinito, pues el valor de la función toma un valor de menos pi medios. Esto significa que en este punto de menos pi medios en x tendríamos ubicado una asíntota vertical, es decir, en este punto. Bien, analicemos otro punto en el cual la función tendría una asíntota. En este caso, y tendería al infinito cuando x es igual a pi medios. Bien, por lo tanto, la otra asíntota estaría ubicada en este extremo. Para pi medios tendríamos una asíntota vertical en esta ubicación. Bien, ahora analicemos el resto de valores. Cuando y tiene un valor de menos 1, la función tendría un valor de menos pi cuartos. Es decir, en y menos 1 sería en esta ubicación. La función tendría un valor en x de menos pi cuartos, es decir, en este punto. Bien, ahora cuando y vale 0, pues la función tiene un valor de 0. De igual manera, sería en esta ubicación. Y cuando y tiene un valor de 1, pues la función tiene un valor en x de pi cuartos. Es decir, estaría en esta ubicación de aquí. Bien, entonces la gráfica de la función tendría la siguiente forma.
Como podemos observar, cuando y tiende hacia el infinito, podemos ver que la función cada vez se acerca más al valor de pi medios. Mientras tanto que cuando la función tiende hacia menos infinito, podemos observar que la función tiende hacia el valor de menos pi medios. Bien, por lo tanto podemos concluir que el límite de esta función, es decir, el límite cuando y tiende hacia infinito de la función tangente inverso de y va a ser igual a pi medios. En vista de que cuando los valores de y tienden hacia el infinito, la función se va acercando cada vez más hacia el valor de pi medios. Por otro lado, podríamos concluir también que el límite cuando y tiende hacia menos infinito de la misma función tangente inverso de y va a ser igual a menos pi medios. En vista de que cuando los valores de la variable independiente y tienden hacia menos infinito, vemos que la función o el valor de la función cada vez se acerca más hacia el valor de menos pi medios. Bien, y eso es todo por ahora. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Nos vemos la próxima.